Libro El cociente agallas del Dr. Mario Alonso Puig. Capítulo 11. Pon esfuerzo y pasión a todo lo que hagas. Creer en el impacto insospechado que nuestras pequeñas acciones pueden tener es también comprender la repercusión de encender una pequeña cerilla en medio de la oscuridad. Joni Eareckson. Nos queda por conocer otro elemento referente al proceso creativo. Se trata de aquello que nos permite trabajar el detalle y prestar atención a los aspectos más ocultos de lo que se está estudiando o analizando. Tenemos por consiguiente que volver nuestros ojos a aquellas áreas del cerebro que mantienen la atención, las áreas prefrontales. Estas áreas, como ya sabemos, se encuentran detrás de la frente y encima de los ojos, aun siendo condición necesaria para que prestemos atención a las cosas. Tiene que haber algo más en un proceso de tantísima complejidad. Es necesario no solo poner atención, sino mantener la atención. Si lo que queremos es poner al descubierto hasta los detalles más ocultos de lo que se está observando. Por eso, de alguna manera han de estar también involucrados núcleos cerebrales implicados en la motivación. Hoy sabemos que tanto el núcleo accumbens como el estriado ventral, que forman parte del circuito de la motivación, son los que mantienen activa a la corteza prefrontal para que busque cada detalle y realice cada mejora que se precise en el trabajo que se está llevando a cabo. Por eso, la creatividad es hija del esfuerzo y de la pasión. ¿Qué razón tenía Nietzsche cuando comentó que la imaginación del buen artista o pensador produce cosas buenas, mediocres y malas? Pero es su juicio que ha adiestrado hasta la excelencia el que rechaza, selecciona y conecta. Si tú eres o sueñas con ser de esas personas que verdaderamente quieren aflorar todo el talento que existe en su interior, tienes que desafiarte constantemente a salir de tu zona de confort, animarte a abrazar la incertidumbre y a aceptar el posible fracaso para así poder descubrir, aprender, mejorar y superarte. Quien no está constantemente elevando su propio estándar, difícilmente llegará a alcanzar su mejor meta. La gente a la que muchos admiramos por sus logros ha trabajado de manera constante hasta llegar a dominar algo de una forma extraordinaria. Recuerdo que un excelente jugador de golf me comentó que en una ocasión, viendo dar bolas en el campo de prácticas a otros estupendos jugadores europeos, observó que uno de ellos, al dar un golpe muy malo, se frustró y se fue. Al cabo de unos minutos, otro jugador dio también un golpe muy malo. También se frustró por unos instantes, pero luego se repuso y siguió dando cubos de bolas hasta que se sintió satisfecho. Esta forma de ser es algo que uno entrena y no simplemente algo con lo que uno nace. Saber vivir no en base a la emoción del momento, sino en base a las propias elecciones, requiere una visión clara e inspiradora y un entrenamiento constante. Lo importante no es lo que nos cuesta, sino hacia dónde nos lleva. Lo importante no es dónde estamos, sino hacia dónde miramos. Lo importante no es tanto el punto de partida como el punto de llegada. Hay personas que hacen emerger su talento cuando son todavía muy jóvenes, mientras que otras lo hacen mucho más tarde. El grado de maduración puede variar mucho, y por eso, si todavía no has visto aflorar todo tu potencial, has de tener muy presente que la paciencia no es aguantarse,
sino adaptarse al ritmo natural de las cosas. Lo único que nosotros podemos hacer es trabajar a conciencia, utilizar un buen método de entrenamiento, rodearnos de personas que nos sirvan de referencia y poner todo nuestro corazón en todo lo que hagamos. El resto no se puede forzar, simplemente sucede. La nueva capacidad que necesitamos y el extraordinario talento que anhelamos empiezan a emerger como emerge en un determinado momento la planta que hasta entonces había permanecido oculta bajo la tierra. Siempre se ha dicho que quien tiene un qué y un por qué, siempre acaba encontrando un cómo. Yo lo creo por propia experiencia y porque la ciencia, además, respalda que lo que el corazón quiere sentir, la mente antes o después se lo muestra. No hay nada que pueda sustituir a la ilusión y a la motivación en lo que se refiere a desplegar los propios talentos y capacidades. La creatividad es hija de la pasión, porque la mente se expande cuando hay un motivo, una razón potente para que lo haga. De la misma manera que hay un héroe o una heroína dormidos dentro de cada uno de nosotros, también hay en nuestro interior un genio al que se puede llegar a despertar. Basta que pongan ante un peligro a uno de tus seres más queridos para que salga de ti el héroe o la heroína que llevas dentro. Basta que te pongan ante un desafío que verdaderamente sea para ti inspirador, para que empieces a estirar y a ampliar tus capacidades. Recordemos que no se trata de bajar nuestros sueños a la altura de nuestras aparentes capacidades, sino de elevar nuestras capacidades a la altura de nuestros sueños. La actitud es la que nos lleva a la altitud. Muchos reconocemos que el sistema educativo es algo vital y que la clave es que la enseñanza se convierta en un valioso aprendizaje. Por eso es tan importante empezar a transmitir que los talentos y las capacidades que tenemos son expansibles y que por consiguiente ni la inteligencia, ni la imaginación, ni la memoria son facultades estáticas, sino dinámicas. Saber que el propio esfuerzo y la dedicación tienen un impacto tan grande en unas facultades tan importantes ha de servir para que no nos desanimemos cuando veamos que nuestro punto de partida no es el que quisiéramos tener. La actitud es siempre más importante que la aptitud. Desde el reconocimiento del no sé y desde el entusiasmo del quiero saber, nos podemos superar y acceder a muchos mundos insospechados. Al final vemos cuánto sentido tienen esas palabras que describen la excelencia. Excelencia es el resultado de ocuparse más de lo que otros consideran lógico, de arriesgarse más de lo que otros consideran seguro, de soñar más que lo que otros consideran práctico y de esperar más de lo que otros consideran posible. Hemos de estar muy atentos ante aquellos mensajes que nos intentan convencer de que no podemos cambiar, que solo es posible aspirar a la mediocridad y nunca a la grandeza. Hemos de estar muy alerta ante esos mensajes que nos dicen que nos conformemos en copiar, porque somos incapaces de crear. Son mensajes que carecen de rigor, y sin embargo resultan muy fáciles de absorber y digerir porque generan una curiosa sensación de alivio. ¿Por qué sentirnos decepcionados con nosotros mismos si sencillamente no nacimos con lo necesario? Esto no cura la envidia que se puede sentir hacia otros por sus logros, pero consuela mucho cuando no alcanzamos los propios. No hay nada mejor que una buena justificación, una excelente excusa para poner nuestra conciencia a dormir. Este tipo de mensaje
asume tu mediocridad. Me recuerda mucho a ese otro que dice, no sueñes en cosas grandes. No sea que no consigas hacer realidad tu sueño y te desilusiones. Si Cristóbal Colón, Galileo Galilei, Thomas Edison, Albert Einstein, Vincent Van Gogh y tantas figuras relevantes de la humanidad hubieran tenido esta mentalidad, todavía estaríamos en tinieblas. No podemos llegar al final de nuestros días y plantearnos si nuestra forma de vivir la vida no ha sido sino un lamentable error. Es mejor reconocer nuestra falta de coraje, de determinación y compromiso que escudarnos en una falta aparente de talentos y capacidades. Es mejor reconocer que nos falta cociente agallas a escudarnos en un supuestamente insuficiente cociente intelectual. No son las cartas que nos tocan, sino la manera en la que las jugamos, lo que más impacto tiene en el juego. Sin embargo, hoy, como en la época de Descartes, damos por hecho que lo que de verdad cuenta en el éxito es el talento que uno ha heredado y no el carácter que uno ha desarrollado. Aprendamos de nuestros errores. Hace tiempo tuve una experiencia muy interesante en el Museo del Prado de Madrid. Había una exposición de pintura que se titulaba El trazo oculto. Junto a los cuadros pintados por grandes artistas, se mostraban las imágenes tomadas mediante una técnica denominada espectrofotometría infrarroja. A través de esta técnica se podían contemplar, sin dañar la pintura, todos los bocetos que el artista había hecho antes de culminar su obra de arte. Resulta difícil de creer, cuando se ven estas imágenes, que el pintor hubiera cometido tantos errores antes de finalizar su cuadro. No creamos por más tiempo este mito de que se consiguen los grandes logros sin un verdadero compromiso y un constante esfuerzo por superar las aparentes limitaciones en una sociedad que penaliza tanto el error y que ofrece la gratificación inmediata y sin esfuerzos. Parece que es asunto de tontos el abrazar una cultura de dedicación, compromiso y esfuerzo. Ten fe si quieres mover montañas. Dado que el camino a la superación personal está lleno de tropiezos y vamos a caernos al suelo con mucha frecuencia, el que caigamos en un bache o en una tumba va a depender de la fe que tengamos y del apoyo que recibamos. La frustración inicial que se produce cuando erramos en nuestros intentos se supera cuando seguimos creyendo en nuestras posibilidades. Nos tiene por ello que animar un sentido de certeza, una convicción profunda de que podemos llegar a alcanzar nuestras metas. Hace poco escuché una historia curiosa acerca de una bailarina. Había una joven que sentía pasión por la danza y practicaba sin cesar, soñando con que un día se convertiría en una gran profesional. Cada día anhelaba tener la oportunidad de mostrar su habilidad ante quien pudiera cambiar su destino. Un día se enteró de que el joven director del prestigioso ballet de un país con larga tradición en este arte se encontraba en su ciudad en busca de nuevos talentos. La joven se apuntó con enorme ilusión para bailar ante el distinguido visitante. Llegado el día, se puso sus zapatillas y, llena de entusiasmo, dio varios pasos de baile en su presencia. Cuando terminó, le preguntó al director del ballet: ¿Qué le ha parecido? ¿Cree que tengo talento para convertirme en una estrella de la danza? El director la miró a los ojos y le dijo: Lo siento, tú no tienes ningún talento para la danza. La joven se alejó llorando y tiró sus zapatillas de baile a un cubo de basura en su camino de vuelta a casa. Los años pasaron y aquella mujer aceptó un trabajo sencillo para poder sobrevivir. Se casó y tuvo 2 hijos. Un día leyó en el periódico que aquel director que ella conoció años atrás
había llegado de su prestigioso ballet para dar una función en su ciudad. Ella acudió entusiasmada y se emocionó al ver la belleza y elegancia con la que se movían las bailarinas. Al finalizar la función y gracias a que conocía a uno de los empleados que trabajaba en el teatro, pudo acercarse a saludar al director. Buenas noches. Usted no se acordará de mí, pero hace muchos años vino usted a esta misma ciudad en busca de jóvenes talentos. Sí, me acuerdo perfectamente, contestó el director. Yo quería ser una gran bailarina, pero renuncié a mi sueño porque usted me dijo que no tenía talento. Sí, eso se lo digo a todos. ¿Cómo que se lo dice a todos? Yo renuncié a mi carrera de bailarina porque creí lo que me decía. Naturalmente, replicó el director. La experiencia me dice que al final los que triunfan son los que se dan más valor a lo que ellos creen de sí mismos que a lo que otros creen de ellos. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya personas que triunfan cuando todas las personas a las que consultan les dicen que fracasarán? ¿Por qué J.K. Rowling, que no tenía ninguna experiencia literaria, no desistió cuando varias editoriales le dijeron que su libro de Harry Potter nunca tendría éxito? ¿Por qué John Lennon y Paul McCartney no abandonaron el sueño de ser músicos cuando su profesora de música les dijo que no tenían ningún talento? ¿Qué hizo que Thomas Alva Edison no tirara la toalla cuando el director del colegio le dijo a su madre que él no tenía cerebro para poder seguir unos estudios primarios? ¿Que evitó que Walt Disney abandonara el dibujo cuando fue expulsado de un periódico por su falta de imaginación? ¿Por qué Michael Jordan no abandonó el deporte cuando se le apartó del equipo de baloncesto de su colegio? Ellos tenían en su interior un sentimiento de certeza sobre su propio valor que les influía mucho más que las opiniones y los juicios de los supuestos expertos. En todas estas personas que revolucionaron el campo en el que actuaron, existía una fuerza interior que les susurraba: tú vales mucho, no importa que los demás sean incapaces de verlo. Verás cómo antes o después el mundo entero lo descubre. Si nos damos cuenta, todas estas personas de las que hemos hablado no solo mejoraron ciertas cosas, sino que las revolucionaron. Tal vez por eso encontraron tanta resistencia a sus ideas. A J.K. Rowling le dijeron que a los niños no les gustaban los cuentos largos, y ella creó un libro que enamoró por igual a niños y a mayores. John y Paul dieron al mundo una música que todavía nos conmueve. Thomas Alva Edison no mejoró el tipo de iluminación que había, sino que la transformó gracias a la invención de la bombilla incandescente. Walt Disney no hizo dibujos mejores, sino que cambió por completo el mundo de la animación. Michael Jordan no se convirtió en un jugador muy bueno, sino en un jugador único. Todo esto me recuerda cuando a Richard Douglas Fosbury, un joven atleta norteamericano que estudiaba en la Universidad de Oregon, le preguntaron si estaba entrenándose para mejorar el salto de altura. Él contestó que su objetivo no era mejorarlo, sino transformarlo. Fosbury empezó a experimentar con la nueva técnica, luego llamada Fosbury Flop, cuando tenía 16 años, pues encontraba demasiado restrictivos los estilos que entonces se utilizaban para ejecutar esta disciplina deportiva. En 1968, durante los Juegos Olímpicos de México, mucha gente que no lo había visto antes se sorprendió al contemplar la técnica que Fosbury utilizaba y que le llevaría a ganar la medalla de oro y a establecer un récord olímpico de 2.24 metros.
la mejor marca mundial de aquel año. El primer paso para que otros crean en ti y te apoyen en tus proyectos es que tú creas en ti mismo. El primer paso para superarte es que tú creas que es posible y estés dispuesto a apostar fuerte por ti. Solo si hablas con confianza, la gente te verá fiable. Solo si hablas con entusiasmo, llamarás la atención. Solo si avanzas con decisión, invitarás a otros a seguirte. Solo si preguntas con determinación, obtendrás una respuesta. Fin del capítulo 11.